Buenas noches a todos y a todas, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me confirmó cuando vean mi pantalla, por favor. ¿Me ven bien y ven la pantalla? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, la clase pasada estuvimos ahondando más o menos introductoriamente lo que correspondía a la escritura académica, los géneros de los textos que podríamos llamar académicos o científicos. Hablamos también de los temas que íbamos a tratar y quedamos justamente en este apartado que se ha titulado tipología textual. Para hablar de tipología textual, lo primero es, básicamente, el término refiere al tipo de textos de acuerdo a un elemento que es importante y es la intención comunicativa. ¿Listo? ¿Qué es la intención comunicativa? Una intención comunicativa es todo aquello
que presumen el motivo o el fin de una acción concreta, en este caso un acto de habla o un acto locutivo, perlocutivo o ilocutivo. ¿Cómo podemos expresar una intención comunicativa? Lo vimos la clase pasada en un ejemplo de manera implícita cuando hablábamos de el orden pragmático, ¿cierto? Si su mamá le dice a usted sus tenis están sucios, pues ese acto locutivo, es decir, ese acto de habla, pues guarda una intencionalidad que manifiesta justamente su aparición como acto y es en la que usted lava o limpia sus tenis. En ese orden de ideas, todo texto o todo acto o todo movimiento de los sujetos pues guarda una intención, aquello que guarda el fin que determina los medios y los elementos que determinará si es efectivo o no ese acto. En este caso, cuando hablamos de textos, pues los textos en concreto tienen una intención y esa intención se manifiesta en dos órdenes. El primero de ellos, de acuerdo con Bakhtin, una función composicional y otra arquitectónica. La arquitectónica básicamente es el arquetipo, en palabras de Platón, como la estructura, el plano, ¿cierto? Que define los componentes, los elementos, y la función composicional es aquello que son los materiales para hacerlo. Esto se puede entender mejor en una obra artística. En una obra de arte, un artista, un pintor, tiene una intención, quiere comunicar algo. Sea lo que sea, un sentimiento o cualquiera, un mensaje, y para ello necesita una serie de materiales para llevar a cabo su tarea, también una técnica y demás. Esos son los dos elementos. En términos textuales, pues hay una intención comunicativa que se manifiesta en estructuras textuales, es decir, se materializa en un orden textual y concreto. Tenemos los siguientes tipos de texto que podemos identificar en razón a su intención comunicativa, la clase que deriva de ellos y el orden de su composición en términos de su redacción. Cuando hablamos de un tipo de texto literario, pues en general podemos deducir que se trata de un texto cuyo propósito es el de producir placer estético, ¿cierto? También entretenimiento, un goce, si se quiere. Tenemos distintas clases, cuento, novela, poema, leyenda, etcétera, y cuya trama es la narrativa, descriptiva, la conversacional en caso de que sea una obra de teatro o demás. Primera cuestión, y es que no todo texto tiene una única intención comunicativa, puede tener más de una, pero hay una que es predominante, ¿listo? Tenemos el texto informativo, que es la de brindar información, de divulgación científica, informativo expositivo, y finalmente el que más nos interesa acá, que es el texto argumentativo, que ya lo vimos la clase pasada, en la introducción, cuyo propósito es el de defender una tesis con argumentos, ideas, opiniones, evidencias, y en este caso tenemos varias cuestiones. La primera es que puede tratarse un artículo de opinión, un ensayo, un afiche, ¿cierto? Esto no lo hace necesariamente un texto científico o académico, pero es la génesis, es decir, toda vez que usted pretende defender una tesis, una posición mediante argumentos, pues vamos a tener ante nosotros un texto de carácter argumentativo que es básicamente la base para la estructuración de un texto académico. En ese orden de ideas, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio, ustedes me van a colaborar para definir algunos elementos con relación a estos textos que tengo acá les voy a presentar y para yo observar cómo vamos en procesos de lectoescritura. ¿Listo? Entonces, tenemos dos artículos de opinión, ambos de ellos del periódico El País, cuyo propósito vamos a identificar, ¿listo? Entonces, y vamos a mirar también temitas de redacción que pueden llegar a ser interesantes para saber cómo también podemos interpretar la estructura textual de este texto y también sus estrategias, bueno, sus estrategias no, sino su estructura morfosintáctica. El texto se titula Juguemos y voy a comenzar a leer y su tarea es identificar el tema de este texto y su tesis, es decir, cuál es la posición del autor. ¿Para todos queda claro? Sí, señor. Señor. Listo. Entonces, jugar en la calle.
jugar en grupo. Primera cuestión sobre la que quisiera llamar la atención en términos de signos de puntuación. Las ideas o las oraciones se pueden separar toda vez que tengan una estructura de un núcleo central. Es decir, que en el español, toda oración que tenga un verbo tiene sentido completo. ¿Listo? Entonces, y yo la puedo separar o bien con un punto, una coma, con un conector, ¿cierto? Con una conjunción, disyunción. Y en este caso, jugar en la calle, jugar en grupo, o bien lo hubiera podido utilizar una coma o una conjunción como es y, ¿cierto? Pero también está bien colocar un punto seguido. En este texto en particular vamos a ver separaciones con puntos seguidos. Y por lo regular puede llegar a ser una solución muy viable para que ustedes organicen sus ideas. Van a haber muy pocas comas. ¿Listo? Jugar en la calle, jugar en grupo, esa es la actividad extraescolar que un grupo de educadores y psicólogos americanos han señalado como la asignatura pendiente en la educación actual de un niño. Parecería simple remediarlo. No lo es. La calle ya no es un sitio seguro en casi ninguna gran ciudad. La medida de que un niño americano pasa ante las numerosas pantallas que la vida le ofrece es hoy de 7 horas y media. La de los niños españoles estaba en 3. Cualquiera de las dos cifras es una barbaridad. Cuando los expertos hablan de juego, no se refieren a un juego de ordenador, a una PlayStation, listo. ¿Por qué creen, o ya lo habíamos visto, porque PlayStation está en itálica? Alguien que me responda. Porque es una cita que, como una citación o una palabra que cita el escritor. Puede ser una de esto, puede ser, pero no. En este caso no se trata de eso. ¿En qué idioma está PlayStation? O estación de juegos, En como inglés. En inglés. cuando se trata de palabras en otro idioma, se coloca en itálica. ¿Listo? Sobre todo ustedes que están en teología, palabras en latín, palabras en griego, en hebreo, que tengan la grafía castellana, se colocan en itálica. Siempre. ¿Listo? Entonces, en una PlayStation, ni tampoco al juego organizado por los padres, que en ocasiones se ven forzados a remediar la ausencia de otros niños. El juego más educativo sigue siendo aquel en que los niños han de luchar por el liderazgo o la colaboración, rivalizar o apoyarse, pelear y hacer las paces para sobrevivir. Esto no significa que el ordenador sea una presencia nociva en sus vidas. Al contrario, es insustituible herramienta de trabajo, pero en cuanto a ocio se refiere, el juego a la antigua sigue siendo el gran educador social. Elementos de redacción importantes, y acá ya lo vemos vislumbrar. Toda vez que tengo un conector, comienzo como al contrario, sin embargo, en coherencia, siempre lo separo de la oración. Al contrario, coma, en coherencia, coma, sin embargo, coma, ¿cierto? Después siempre es una medida constante. Me gusta que ustedes vean este ejercicio y que cuando lean lo vislumbren, porque estos textos han pasado por una corrección de estilo y por lo regular pueden ser un buen indicador de buenas prácticas de redacción. ¿Listo? Siguiente noción en esta última oración, el pero. Siempre que tengo una contraposición, pero, sin embargo, no obstante, antepongo una coma y lo vamos a ver en otros textos. Entonces, al contrario, es una instituible herramienta de trabajo, coma, pero en cuanto al ocio se refiere, sin embargo, coma, sin embargo, en cuanto al ocio se refiere, esto es importante y lo vamos a ver relacionado porque justamente estoy indicando que se trata de una contraposición. ¿Listo? Ahí vamos teniendo algunos tips de redacción que pueden llegar a ser interesantes e importantes que ustedes comiencen a aplicar. Leí ayer a Rodríguez Ibarra hablar de esa gente que tema los ordenadores y relaciona ese miedo con los derechos de propiedad intelectual. No comprendí muy bien la relación. Porque, ¿listo? Ese porque igual, ¿listo? Es un porque de explicación. También va antecedido en una coma porque se trata de una oración subordinada o explicativa. ¿Listo? ¿Cuántos tipos de porque existen? Alguien que me recuerde.
4. 4, ¿cuáles son? ¿Por qué de pregunta? ¿Por qué que va seguido de dar razón? Eh, Está el otro, ¿por qué también seguido, pero va tildado en la E? Se no recuerdo el por qué se usa. Y también separado por qué, pero no tildado. Listo. Bueno, creo yo que son esos. Se alcanza. Entonces su compañera dice, a ver que esto no me, a ver si me sirve mejor una, es que no me deja ver. Esto de un momentico, a ver si me, el Zoom no me deja ver el recuadro para insertar texto. Buenas noches, profe. Pues aparentemente, digamos, lo que acabo de revisar acá son 4 porqués. Ujú, El porqué como indirecta, que tiene te exijo que me expliques. ujú. El porqué de pregunta, el porqué sustantivo y el interrogativo. Bueno, el tercero es el que no, porque cuando hablamos de sustantiva, perdón, se sustantiva el por qué como sustantiva, ¿a qué estábamos haciendo referencia? ¿Qué se les ocurre? Mientras yo acá trato de tener un recuadro. Ah, bueno, hagámoslo acá porque no me dejó. Permítanme un momento para solucionar esto rápidamente y que yo pueda escribir acá. Ah, listo, perfecto. Ya que no me deja ver, pero resolvemos de otra manera. Profe, ¿puede ser cuando lo reemplazamos por algún artículo o algo así? No, realmente no. ¿Listo? Digamos, el porqué, el porqué de la pobreza. Y acá, voy a colocar, no me quiso reducir la letra. Ah, listo. El porqué de la pobreza. Cuando yo tengo esto así, el porqué de la pobreza, el porqué, ¿qué quiere decir? ¿Por qué lo podría reemplazar? El porqué, ¿qué es sustantivo? ¿Qué significado tiene? Es la pregunta, ¿cierto? Cuando uno se pregunta por el por qué, es por la causa, ¿cierto? La razón. Este es el caso en el que el por qué pegado con acento en la última E refiere a una pregunta y es un sustantivo. ¿Me hago entender? O sea, ¿qué significa como un motivo, una razón o una circunstancia de lo que acontece? Sí, sí. Eh, digamos, yo puedo preguntar cuál es el porqué de esta situación. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Listo? Ese es, eso es. Y ahí entonces, lo que parece una pregunta, ¿cierto? Cuando se separa, es sustantivo cuando se une. ¿Hasta acá vamos? Y yo puedo tener esto. Porque, ¿cierto? Y así. ¿Queda claro? Señor. Sí, profe. Entonces, esas son como claves que vamos a ir viendo en el texto. Bueno. Sigamos leyendo. Leí ayer Rodríguez Ibarra, bueno, no comprendí muy bien la relación porque es precisamente entre los trabajadores de la cultura, el técnico de sonido, el músico, el montador, el diseñador o el escritor, donde el ordenador se ha convertido en un instrumento fundamental. Pero conviene no convertir a las máquinas en objetos sagrados y, de momento, acá tenemos algo muy interesante. Escriban una oración. Pero conviene no convertir acá. Convertir a las máquinas en objetos sagrados. Y, Bueno, déjeme. y de momento, coma, no hay nada visto hasta acá. Acá tenemos algo muy interesante que me gustaría que alguno de ustedes me explicara. ¿Por qué este término está entre dos comas? ¿Cuál es la razón? ¿Qué función está cumpliendo? ¿Para qué utilizo una coma? Comencemos con eso, así vamos recordando. ¿Para qué yo utilizo la coma, este signo de puntuación? Para separar una idea de otra. Para separar. Bueno, puede ser para, pero por lo regular es para unir o relacionar realmente, no para O sea, separar.
Me refiero que, digamos, estoy dando un punto de vista y voy a seguir hablando del mismo tema, pero en relación a otro concepto. Entonces, digamos, está como esa unión. Yo la he entendido así. Bueno, entonces Juan es mecánico estudiante y un excelente padre, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar esto y vamos a ir viendo el uso de estos signos de puntuación y recordar. Entonces, es sí y no. Digamos, la coma tiene una función de conjunción, de unir dos ideas o dos oraciones. En este caso, analícemelo. Juan es mecánico, coma, estudiante. ¿Cuál es el sujeto de la oración que se relaciona con estudiante? Juan. Es decir, acá está implícito. Recordemos, ustedes lo vieron, solo es recordar, ¿cierto? Es decir, Juan es estudiante, yo puedo perfectamente. Lo que pasa es que nuestro idioma sí puede suprimir el sujeto de la oración. Si ustedes de pronto estudian alemán, en el alemán yo no puedo suprimir el sujeto. Siempre me toca vea, ea, ich. Bueno, cualquiera que sea el sujeto de la oración que yo quiera estar utilizando, siempre me toca. Pero cuando yo coloco una coma, realmente estoy uniendo dos ideas. En este caso, tanto el verbo como el sustantivo están implícitos. ¿Me hago entender con esto? Y tengo una ahí que también hago una conjunción. ¿Listo? Ahora, volvámoslo un poquito más. No sé, la tradición del libro es el reflejo de, del temor, del olvido de Occidente, de su precaria memoria, no sé, me estoy inventando cualquier cosa. ¿Listo? Y acá se me fue. ¿Listo? Y acá ya. Tenemos otro. La tradición del libro es el reflejo del, y acá esto viene con comparación, del temor, aquí tengo esto, del temor de Occidente, de su precaria memoria. Lo mismo, ¿cierto? Es decir, estoy relacionando dos oraciones que en este caso están vinculadas. Entonces, la coma por la regular me une, me relaciona. Es decir, siempre son oraciones que están en el mismo campo semántico. Ya sabemos que es un campo semántico, es un campo de significado. Por eso, en estricto sentido, su función no es separar. Claro, sí me separa porque se trata de dos ideas que tienen un verbo. Mire, de nuevo, Juan es mecánico, Juan es estudiante y un excelente padre. O sea, Juan es un excelente padre. Cada una de estas es una oración, es una idea. Y lo que me está indicando la coma es pues una serie de cualidades que puedo ajustar a este mismo verbo y con este mismo sustantivo. Acá la tradición del libro es, acá está la cópula, es decir, es el verbo, es el reflejo del temor de Occidente. De su precaria memoria, adjudico una idea complementaria que sea justamente a la idea anterior. Esa es la función de la coma. ¿Para todo es claro? ¿Sí? ¿No? Sí, Sí, señor. profe. Ahora, Sí, Sí, señor. señor. en este, bueno, también me sirve para listar, ya miraremos más ejemplos, pero en este instante la coma está cumpliendo otra función. Esto es lo que nosotros llamamos inciso. ¿Qué es un inciso? Es un fragmento explicativo o aclarativo dentro de una oración cuyo elemento puede ser suprimido sin que pierda sentido la misma. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con esta oración. Pero conviene no convertir, no, así, pero conviene no convertir las máquinas en objetos sagrados y, suprimo, no hay nada comparable en la vida de un niño a un partidillo de fútbol en la clase. Es decir, un inciso me sirve para denotar, hacer una aclaración, denotar algo explicativo o una opinión personal. Hay dos formas de colocarlo. Esta es la forma más usual. Por lo regular también se coloca un guión largo. Acá no lo puedo hacer porque no estoy en Word, pero dos guiones, no sé si han visto. Después podemos mirar algún ejemplo. O si se quiere, entre paréntesis. Solo que el entre paréntesis viene para otras funciones. Acá se vería horrible. ¿Listo?
Acá que está indicando, está matizando la idea. Es decir, y eso lo veremos más adelante, y es que cuando yo matizo una idea, pues básicamente le estoy quitando el alcance de su afirmación. Entonces, pero conviene no convertir a máquinas en en objetos sagrados, y acá dice, y de momento no hay nada, y de momento, o sea, hasta entonces, hasta lo que refiere hoy, ¿cierto? Ahí limito el alcance. Entonces, esto no inciso, hay incisos más grandes que otros. Entonces, un ejemplo que se me puede venir a la cabeza ahorita. Em, la filosofía de Schopenhauer, eh, de acuerdo con sus críticos, es una demostración, es evidencia de su misoginia y pesimismo hacia la especie humana. La especie humana, ¿cierto? Entonces, la filosofía de Schopenhauer, de acuerdo con sus críticos, acá tengo mi inciso, entonces si yo puedo suprimirlo, es decir, es más, la filosofía de Schopenhauer es evidencia de su misoginia y pesimismo hacia la especie humana. Guarda todo sentido. Pero ¿qué función está cumpliendo el inciso en este caso? Está de nuevo limitando o aclarando de dónde viene esa afirmación, es decir, de acuerdo con sus críticos. Entonces, estos son incisos y por lo regular van a verlos en los textos, y por lo regular es importante que ustedes también utilizan, y es otra de las funciones que tiene la coma. Ahora bien, esto también puede servir con un paréntesis, ¿cierto? Pero no en todos los casos funciona. Bueno, o también lo que ustedes ya conocen o pueden conocer como llamados al pie de página o pies de página. ¿Listo? ¿Me hago entender con el inciso? Sí, señor. Profe, una duda. O sea, el inciso es como una anotación al suceso anterior, ¿sí? O sea, como una referencia o algo así. Es lo que le logro entender. Sí, puede ser una referencia, una aclaración, una explicación, una mitigación, ya miraremos. Pero lo cierto es que lo importante es que un inciso es un inciso toda vez que no afecta el sentido completo de la oración. ¿Listo? Hay incisos más largos que otros, miraremos, pero esa es la función que tiene. Puede ser una anotación, entonces, de acuerdo con sus críticos alemanes, franceses, o en esta misma oración, para dar mejores ejemplos. La filosofía de Schopenhauer, a pesar de quienes defienden sus obras, ¿sí? Es evidencia de su misoginia y pesimismo hacia la especie humana. Entonces, acá estoy incluyendo una idea, ¿cierto? Pero que no está vinculada con la afirmación que refiere a la filosofía de Schopenhauer. Digamos, esta oración es evidencia de su misoginia y pesimismo hacia la especie humana. Esto es como un comentario añadido, ¿no? Como que interviene eh, dándole mayor información al lector sobre la afirmación que está expuesta acá. ¿Me hago entender mejor, Oscar? Sí, señor. Sí, es que me quedaba la duda, pero ya digamos con la aclaración ya me queda un poco más entendido. Gracias, profe. No, con todo gusto. Y estas dudas son importantes, digamos, todo esto, las dudas más pequeñas, pero digamos que estos son los ejercicios de estilo que van a ser necesarios porque, claro, un inciso no tiene solo una forma de existir, hay varias. Y ya miraremos cómo van a funcionar las comas, ¿no? Cómo sirven para listar un punto y coma, qué jerarquía cumplen, ¿listo? Y lo vamos a ver cada vez que leamos un texto. Bueno, no hay nada más comparable en la vida de un niño a un partido de fútbol en la calle, a las casitas o al churro media manga. Y esto nada tiene que ver con el terror a las pantallas, sino con la defensa de un tipo de juego necesario para hacer de los niños seres sociales. ¿Listo? Vamos a comenzar con este ejercicio. Entonces, vamos a colocar esto acá. Listo. Comencemos con un tema general.
¿Alguien que se anime? ¿Sobre qué habla el texto? Es un artículo de opinión periodístico de la señora Elvira Lind. Veo que es un informe de educadores y psicólogos que insisten como en la necesidad de cómo incentivar a los niños más en los juegos infantiles y no que estén a todo momento pegados al computador o en sus celulares. Bueno, miremos, pero ¿cuál es el tema? Comencemos con lo general, es decir, ¿sobre qué habla el texto? El juego. Muy bien, el juego. Vamos a comenzar. Definamos, esto es importante. Simplemente el juego de los niños. Muy bien. Simplemente. Entonces, esto va a marcar la estructura textual, ¿listo? Y es que lo primero que usted va a definir en todo texto, pero en un texto académico es más importante, es cuál es el campo semántico. Y el primer espacio es definir el tema general, lo más amplio. Claro, el juego en los niños nos marca muchas cosas, pero ese es el campo semántico. Recuerden que nosotros miramos sobre las digresiones, ¿no? Las digresiones es cuando usted se sale, va por las ramas. ¿Cómo uno sabe que se va por las ramas? Porque se sale del campo semántico. ¿Listo? Eso es lo importante. Y acá, listo. Vamos a ver si esto ya... Ay, pero... Esto se quiere descuadrar. Bueno, mientras esto se anima a... Listo, gracias. Ahora sí vengo acá. Listo. Entonces, el primer campo semántico es el juego en los niños. El juego en los niños. Ahora, ¿cuál es la posición del autor frente a los juegos, el juego en los niños? Buscando un sitio seguro. Díganme, Obed. La manera en la que están buscando un sitio seguro. Se ha venido cambiando el juego de los niños en las calles. Como una preocupación. Esa es una descripción, pero ¿cuál es? Él está a favor, ojo. Miren que una posición siempre, esto les va a ayudar, ¿listo? Entonces, siempre que yo tengo una tesis, un argumento, estoy exponiendo a su vez su contrario. Es decir, toda vez que usted tenga que argumentar una idea, sugiere que hay una posición contraria a la cual me estoy oponiendo. Es decir, que si yo quiero encontrar la tesis o la posición del autor, en primera instancia, entonces vayamos un poquito más atrás y completamos cuáles son las dos posiciones encontradas, A y B, y les ayudo con esto. A, entonces, mirámoslo en el texto. Entonces, parecería simple remediarlo. La calle ya no es un sitio seguro en casi ninguna gran ciudad. La media que un niño americano pasa entre las numerosas pantallas que la vida le ofrece es hoy de 7 horas y media, la de los niños españoles hasta 3. Es decir, ve con preocupación el juego, si se quiere, las pantallas, ¿no? Es decir, coloquémoslo así, las pantallas. El juego actual son las pantallas, ¿listo? Esa es una posición, pero esa es la posición, él está de acuerdo con que la vida y el juego en la calle con los amigos sea reemplazado por la virtualización, por el juego en videojuegos. ¿Está de acuerdo con ello? No. No está de acuerdo con eso. ¿Listo? Y entonces esa es la tesis del autor, ¿no? Él no está, mire, él comienza exponiendo que el juego es una asignatura pendiente, ¿cierto? Y que no es simple remediarlo porque el juego en la calle es algo que difícilmente podemos recuperar porque ya no es seguro jugar en las calles. Pero luego comienza a redactar aquello en lo que no está de acuerdo, ¿cierto? Entonces, el juego más educativo, ojo, miren, sigue siendo aquel en que los niños han de luchar por el liderazgo, la colaboración. Es decir, el juego tradicional. Esa es la posición del autor. Ven, es la parte. Entonces, miren la estructura de este texto. Comienzo con mi título, Juguemos, que me marca el campo semántico. Comienza a hablar de lo que ya no es,
es decir, aquello que se ha perdido, si se quiere. En este caso es el juego en las calles. Voy a reducir un poquito acá para que podamos ver esta partecita. Ah, perfecto, acá. Así puedo trabajar acá al ladito y perfecto. ¿Listo? Y después de ello comienza a hablar de que no se puede, es decir, comienza a determinar las razones por las cuales el juego con las pantallas, ¿cierto? Que es el habitual, no es el más adecuado, ¿cierto? El juego más educativo sigue siendo aquel en que los niños han de luchar por el liderazgo. Esto no significa que el ordenador sea una presencia nociva en sus vidas, pero no es aquel en el que el juego a la antigua sigue siendo el gran educador social. Entonces, si quisiera especificar mejor, la tesis del autor está acá. El juego a la antigua, sigue siendo el gran educador social. ¿Listo? Esta es la tesis y esto es importante y esto va a estar en nuestros ejercicios. Yo necesito, entonces llaman marcadores textuales o indicativos textuales, es decir, en el texto en dónde está expuesta una tesis y cuáles son los argumentos. ¿Listo? Y podemos mirar varios respecto a estos temas. Entonces, miren la estructura del juego, los niños, la posición, el juego a la antigua sigue siendo el gran educador social, el juego actual. Comencemos con cualidades. A1. Entonces, ¿por qué el juego actual en pantallas no es el gran educador social? Denme en palabras, ideas, y vamos anotándolas. Pero que estén en el texto, ¿no? Forzado de ausencia de otros niños. Ah, muy Pues, bien. no, Ausencia. sí, Es nocivo, ¿cierto? También se puede decir que es adictivo también. Pero ahí dice adictivo, no, yo no recuerdo haber leído activo. No, ocio. por eso le digo, se puede relacionar con eso también. Sí, claro, claro. Ahí es cuando, digamos que acá hay varios niveles de lectura. Ya lo que está, este es un nivel textual, ¿listo? Esto es un nivel textual. Luego ustedes van a, el nivel que está aludiendo su compañero es inferencial, ¿no? Que cuando hablamos de ausencia, nocivo, ausencia de otros niños y nocivo, por definición también tiene que ser adictivo, pero es un nivel inferencial de lectura. Pero muy bien. Aunque estamos a un nivel textual, ¿listo? La parte donde dice pelearse y hacer las paces para sobrevivir. Ah, eso es una, es que es lo contrario. Entonces, ausencia, nocivo. Ah, ok. Asocial. Profe, ¿está bien la expresión asocial? Asocial, no disocial, Ah, ¿no? Pero creo que lo que va implícito es que no hay no desarrolla competencias sociales, ¿listo? Entonces, estos son los argumentos en contra, ¿cierto? Y los argumentos a favor, entonces es que el juego tradicional sí promueve la relación con el otro, no es nocivo, es positivo y sí desarrolla competencias sociales. No obstante, él matiza, ¿cierto? Las máquinas no son una herramienta que tengamos que eliminar, sino que son una herramienta de trabajo insustituible, ¿cierto? Y tampoco quieren decir que hay que tener que cerrar las pantallas, sino que es necesario aumentar o fortalecer el juego antiguo. Este es el texto y este es un texto argumentativo. Si yo quisiera, lo que tengo acá es una premisa, ¿listo? Y estas ideas, ¿cierto? Son proposiciones que apoyan de manera negativa la idea al afirmarse en sentido negativo y las siguientes sobre el juego tradicional son posiciones positivas en relación a la defensa de la premisa. ¿Listo? ¿Me hago entender? sí, señor. ¿Listo? Entonces, miren cómo funciona. Es decir, cada párrafo y cada texto debería estar en capacidad de uno organizarlo en esa estructura. Es decir, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la premisa? Argumentos a favor, argumentos en contra. ¿Y cuál es la conclusión? Miremos si la conclusión corresponde con la idea del autor. Y miramos, pero conviene no convertir las máquinas en objetos sagrados, es decir,
El juego tal espacial, y de momento no hay nada comparable a la vida de un niño, a un partido de fútbol en la calle, a las casitas o al churro media manga. Es decir, está defendiendo el juego antiguo. Y esto nada tiene que ver, y esto último, ojo, la conclusión no necesariamente es el cierre del texto. Un cierre un cierre no es la conclusión, un cierre puede ser la última palabra o la última oración para matizar, limitar el alcance de una afirmación. En este caso, decir, no hay nada más comparable en la vida de un niño a un partido de fútbol, un juego, y esto nada tiene que ver con un terror a las pantallas, es decir, matiza, no se sataniza la tecnología, sino que se está defendiendo que un tipo de juego necesario para hacer niños más sociales es aquel en el que se participa presencialmente y en el que mejor se tiene interacción con el otro. Esa última idea, y esto nada tiene que ver, es una matización. Pero la conclusión es, pero conviene no convertir las máquinas en objetos sagrados, y de momento no hay nada comparable en la vida de un niño en un partillo. ¿Listo? Porque dice, y de momento, porque tampoco sacraliza el juego en la calle. No sabemos. Quizás en un futuro haya ocasión de pensar que hay otros espacios de interacción. Hasta el momento, ¿me hago entender? Y profe, una pregunta. ¿Ese tema de la conclusión la podemos cerrar con una pregunta o tiene que ser, digamos, con algo que sea afirmativo o negativo? Depende de la intención comunicativa. Muy buena pregunta. Decir, una conclusión siempre tiene que ser en términos afirmativos o negativos, pero su característica es que recoge las premisas trabajadas anteriormente. Esta es una muy buena conclusión, porque cuando dice no conviene convertir las máquinas en objetos sagrados, está apelando a las premisas en relación con el juego actual. Y retoma su tesis, no hay nada comparable a la vida de un niño que un partido de fútbol, es decir, el juego tradicional. Está tomando las dos premisas principales. Ahora, la conclusión siempre se da en términos afirmativos o negativos, no importa, porque yo puedo negarlo, ¿no? No, o sea, y cuando yo reduzco o cuando me refiero a una pregunta, tiene una función retórica, tiene una función analítica, no argumentativa necesariamente. Es una función retórica que me permite vincular al lector al último cierre, darle un cierre diferente al texto, pero no hace parte constitutiva de la conclusión. ¿Me hago entender, Oscar? Sí, señor. Miremos el siguiente texto, que es la depresión. ¿Listo? Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez no les voy a ayudar tanto. ¿Listo? Considerar que la depresión que sufre el hijo adolescente es cosa de la edad, porque esta cosa de la edad está entre comillas. Está como seleccionando, como señalando. Una suposición. ¿Es que? Una suposición. Muy bien, es algo que se pone en duda, ¿no? Como cuando dice al parecer, es decir, que no, es una afirmación que se vuelve paradójica, es decir, es cosa de la edad, ¿cierto? Es una locución que refiere a algo que no necesariamente es verdad, que se coloca en duda, ¿listo? Y acá ya, entonces ya hemos visto dos usos de la comilla. Por un lado, para citar, por otro lado, para referir a títulos de formularios, documentos o títulos de artículos de revista, y en un tercer caso, que es este nuevo, para relacionar temas que no son enteramente ciertos o que se ponen en duda. ¿Listo? Considerar que la depresión que sufre... Profe, qué pena, una pregunta antes de seguir ahí. Pero ahí, digamos, la forma para poder utilizar ese tema de esa comilla es con respecto a la frase anterior o a la que sigue. ¿Mm? La depresión que sufre el hijo adolescente es cosa... No, la anterior. Ah, Es ok. cosa de la edad. ¿Mm? Sí, señor. Es como realmente, si es una cosa de la edad, está poniendo en duda. ¿Listo? Puede constituir un error con graves secuelas. Porque, y acá tenemos el explicativo, miren, coma antes del porque. Y lean cualquier texto que haya pasado por una corrección distinta, el porque siempre está antecedido por una coma. Porque en muchos casos, los síntomas de la depresión juvenil están asociados a factores de crecimiento y desarrollo, coma, pero, lo que habíamos visto antes, muchas otras veces constituyen el síntoma de un trastorno más profundo que de no mediar un tratamiento adecuado puede agravarse y devenir en procesos crónicos.
en este párrafo, ¿en dónde está el inciso? El tema de la depresión en hijos adolescentes. No. Primero, está entre dos comas. Y dos, se puede suprimir y la oración no pierde sentido completo. Donde dice un 9.4% de los jóvenes sufren síntomas depresivos. No, pero en el primer párrafo, en el que acabo de leer. Les ayuda, esto está después del pero muchas otras veces constituye el síntoma de un trastorno más profundo que, de no mediar un tratamiento adecuado, puede agravarse y devenir un proceso crónico. Ahí está, en ese apartado está el inciso. Vamos a hacer el ejercicio, lo voy a tapar y me dicen si la oración mantiene sentido. Pero muchas otras veces constituye el síntoma de un trastorno más profundo que puede agravarse y devenir en proceso crónico. ¿Sí vieron el inciso? Sí, señor. Señor, Entonces, ¿qué va a pasar? De no mediar un tratamiento está explicando, pero si yo lo quito, ¿la oración sigue teniendo sentido? Completo, no hay ningún problema. ¿Cómo lo identifico? Está entre dos comas. Ahora, importante, porque es muy común. Más profundo que, es decir, yo puedo colocar un inciso después de un que, pero sé que tiene que ir antes siempre de la coma. ¿Listo? Siempre. ¿Listo? Entonces, esta es la manera. Hay incisos más sencillos, como es el caso del que vimos, el de momento, pero sencillos más complejos como este. ¿Listo? Según una investigación, y acá... Según una investigación efectuada durante 4 años entre los adolescentes de Reus Tarragona, miren, este es otro inciso, pero entre paréntesis. ¿Qué hace entre paréntesis? Relaciona información que no es necesaria para su lectura, pero que vincula acá un aspecto geográfico. Es decir, aclara. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de utilizarlo. Coma, un 9.4% de los jóvenes sufre síntomas depresivos, lo que constituye una alta prevención según sus autores. Los niños de familias pobres tienen mayor riesgo de caer en depresión. ¿Qué significa esos corchetes rectos y esos 3 puntos? ¿A alguien se le ocurre? O sea, cuando yo veo esto así, ¿qué tipo de característica tiene ese párrafo? Les ayudo porque no es tan fácil. Según una investigación efectuada, es decir, estoy citando realmente. Eso quiere decir que estoy citando, ¿no? Y dice, jóvenes, según sus autores, ¿listo? Y lo que me indica este paréntesis recto son cortes en una cita, ¿listo? Y ahí vamos aprendiendo más signos de puntuación. A ver cómo es acá, este computador siempre se me olvida, listo. Entonces, me sirve para cortar o añadir. Puedo cortar en cualquier segmento de una cita. Voy a servirme de una cita de un libro que tenga acá. Listo, este es. Y me sirve para más ejemplos. Entonces, acá voy a colocar esta cita. Listo. ¿Quién posee ordo? El ordo moris. El ordo amoris. Amoris. ¿Y un hombre? Posee al hombre. Tun, tun, tun. Y acá lo coloco en otro colorcito para que todos lo vean. ¿Listo? Voy a borrar esto y ya. Quien posee el ordo moris de un hombre, posee al hombre. Ordo moris significa el orden del amor. ¿Listo? Es una frase de Max Scherer, son dos para acá. Como es una locución latina, va en itálica. Entonces, esta es mi cita, ¿no? Y acá coloco comillas. Entonces, supongamos que mi cita, entonces acá decía, de acuerdo
de acuerdo con Scheller, ¿cierto? Que lo dice otro autor. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero eliminar eso, solo me interesa esto. Entonces, elimino esta parte, pero le indico al lector que yo he cortado la cita. ¿Listo? Entonces, esta partecita me sirve para cortar una cita e indicar que yo lo he hecho. Es decir, que la oración está recortada y que por lo tanto su sentido puede ser afectado por esa supresión. Lo puedo colocar al inicio, lo puedo colocar al final, como es el caso de este texto, o lo puedo colocar en medio. Luego, cuando veamos normas de citación, pues haremos más ejercicios, pero por ahora, ya que vamos identificando elementos, no quiero que se me queden con dudas, sino que una vez vamos aclarando. ¿Hasta acá? ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, profe. También esto me sirve para agregar cosas al texto, a la cita. Supongamos que yo coloco una cita, pero no me cuadra con mi redacción, se ve toda aparte. Entonces, quien posee el Ordo Moris, o quiero aclarar, según Max, ¿cierto? Max Scheller, de un hombre posee al hombre. Es decir, esto no está en la cita, lo agrego yo. ¿Listo? Entonces también me sirve para indicar, agregar cosas, y el lector entonces sabe que se trata de algo añadido por el autor del texto y que no es originario de la obra que cita. ¿No? Profe, pregunta, ese intermedio que su merced acaba de colocar ahí, ¿se puede tomar como cita o solamente igual como referencia? ¿Sé qué? ¿Se puede tomar como cita o solamente como referencia para completar la idea? ¿Cómo así? No? ¿Esta de los corchetes rectos? Sí. Ujú. Siempre que está indicando que es una cita. Es una Ah, cita. ok. Pero, bueno, pero no, ojo, esto no se puede tomar como cita. Es que no se dice cita, sino referencia. Pero muy buena observación. ¿Qué va a Ok, pasar? listo, profe. Todo lo que está Gracias. dentro de las comillas le llamamos cita, ¿cierto? Pero lo que está entre los paréntesis no le llamamos cita, sino referencia. ¿Listo? Y en este caso, según Max Scheller, no es en modo alguno una referencia. En este caso yo tendría que colocar acá, Scheller, no sé, 1994. Y la página, ¿no? P.15. Y ya, ¿listo? Así podría ir, ¿no? Esa sería. Ya miraremos más adelante con la próxima clase, de hecho, más normas de citación, pero ahí vamos indicando. Entonces, ¿por qué yo sé que esto ya es un indicador de que esto es una cita? Uno, porque la voz de este texto no es solo la del lector, sino que cuando dice, según una investigación, es decir, está aludiendo a lo que dice una investigación, no lo digo yo, lo dice una investigación, en segunda instancia, según sus autores, ¿cierto? Y cierro. Y esto es muy interesante. Yo puedo cerrar las oraciones y ya miraremos la forma en que yo puedo cerrar ideas de oraciones se puede cerrar con comas, con puntos o con dos puntos. Y lo miraremos a continuación, que son normas de redacción un poco más especializadas que las acostumbradas cuando las vemos en colegio. Entonces, el ejemplo que está acá, un 9.4% de los jóvenes sufre síntomas depresivos, lo que constituye una alta prevención, coma, según sus autores. Miren esto, coma, según sus autores. Entonces, hagamos una oración para yo hacerme entender. María y Luis son jóvenes extraordinarios, según sus padres. ¿Cierto? Cierro. Es decir, puedo añadir una oración, ¿cierto? Pero también podría decir esto mismo para que vean cómo funciona, pero con un punto seguido. También queda bien. Cierro. ¿Por qué? Porque los que estoy Con haciendo... 2 puntos también se puede, profe. Con 2 puntos también se puede, pero por lugar no queda tan bien. Ya miraremos una con 2 puntos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo entender los signos de puntuación? Los signos de puntuación lo tenemos que a nivel morfosintáctico y semántico. Es decir, esta coma, ¿se acuerdan que les dije que une por lo regular? Acá está concluyendo, me sirve, ¿no? Un ejemplo. El viernes eran mis días favoritos.
coma, al menos eso pensaba hasta ayer, ¿no? Ah, no, pero acá no me sirve, esto es muy amplio. Espérate, es que pensé mal la oración. El viernes eran mis días favoritos. No obstante, todo cambió ayer. Todo fue un desastre. ¿Listo? Listo. Miren, acá concluyó, todo fue un desastre, ¿no? Pero también podría colocar 2 puntos. Un punto, todo fue un desastre. O en este caso también 2 puntos, todo fue un desastre. Lo que pasa es que esos 2 puntos no es tan recomendable. No es tan recomendable. Mi recomendación es trabajen con un punto seguido o una coma. Y van a ver en estos textos de opinión que los autores solucionan muchas cosas con un coma, una coma o 2 puntos, ¿listo? O punto seguido, porque resuelve, separa ideas, separa ideas. Y en este caso está cerrando, cerrando. Según sus padres, todo fue un desastre. Hagamos una oración más académica, ¿no? Los campos epistémicos gobiernan por encima de las políticas de ciencia abierta. Y esto es innegociable. ¿Sí ves? ¿Me hago entender con esta? Y que acá lo escribiré mal, pero... Los campos epistémicos gobiernan por encima de las políticas de ciencia abierta. Afirmación. Esto es innegociable. Cierro la idea. Sentencio la idea. O puedo hacerlo con un punto. Esto es innegociable. Relaciona la idea anterior. ¿Para todos claro? Sí, señor. Señor, señor. Entonces ahí vamos teniendo algunos tips de redacción. Ahora, la mitad de los adolescentes está entre comillas. Eso quiere decir que se trata de una cita directa. De los adolescentes que el primer año presentaban síntomas de depresión, seguían teniendo al cabo de un año el 28%, miren, coma, el 28%, eso es un inciso pequeñito. ¿Por qué? Porque aclara. Es decir, los síntomas aclara que es el porcentaje, pero yo podría quitar el 28% y seguir. Al cabo de un año, no, acá sí, al 28, al cabo de 2 y el 20% a los 3 años. Algo más del 10% seguía estando deprimido a los 4 años. ¿Cómo? Explica Josefina Calasanz, profesora de psicología de eso. Miren, acá tenemos un caso todo en un solo párrafo. Esto es una cita. Mira, explica Josefina Casals. Está cerrando la oración, pero agrega un inciso que cierra con un punto. Profesora de psicología infantil de la universidad está aclarando. ¿Listo? Todo lo que hemos visto anteriormente acá se cumple en este pequeño párrafo. Este alto índice de persistencia es el que permite concluir que las depresiones en los adolescentes no deben ser menospreciadas, porque, miren esto tan interesante, tenemos, porque, coma, ¿cierto? Aunque en muchos casos se trate de un fenómeno pasajero, los afectados pasan, ¿listo? 3 puntitos. Tenemos otro inciso, porque, y acá un inciso, ¿cierto? Pasajero, porque los afectados pasan realmente mal y porque en algunos casos, si no se recibe el tratamiento adecuado, pueden llegar a convertirse en adultos aquejados de depresión. Entonces acá tenemos un caso más completo. Bueno, hagamos el ejercicio. El campo semántico está definido sobre el título, entonces fácil, la depresión. Pero precisémoslo. ¿La depresión en quiénes? Jóvenes. Hijos adolescentes. Adolescentes. En los adolescentes. Listo. ¿Cuál es la posición del autor? Que está asociado a los factores de crecimiento, el tema de la depresión. Esa es una premisa que apoya
Pero miren que considerar que la depresión que sufre el hijo adolescente es cosa de la edad puede constituir un error. Quiere decir que él está asumiendo lo contrario. Si no es cosa menor, ¿qué es la depresión en los jóvenes? No, profe, ahí sí me perdí, qué pena. No hay problema. Digamos, si él comienza que la depresión en las jóvenes no es una cosa de la edad, no es una cosa menor. Si no es eso, entonces, ¿qué es? Un trastorno. ¿No? ¿Será que entonces sí es una cosa grave que hay que tomar en serio? Síntoma de un trastorno, dice. Sí, pero miren, lo que está diciendo el autor es que la depresión en los jóvenes no es una cuestión de edad, sino es una cuestión a la que hay que tenerle cuidado y hay que prestar atención. Lo que pasa es que acá la posición del autor está implícita en sus argumentos. Entonces comienza con una idea que refuta, y es que la gente dice que es cosa de la edad. Está aludiendo a quienes, pero dice, puede constituir un error con graves secuelas, porque en muchos casos los síntomas de la depresión juvenil están asociados a factores de crecimiento y desarrollo. Es verdad, pero muchas otras veces, y dice muchas otras veces, es decir, por lo regular es lo contrario, constituyen el síntoma de un trastorno más profundo y comienza a argumentar por medio de cifras, y en la conclusión va a decir, nos permite concluir que las depresiones de los adolescentes no deben ser menospreciadas. La posición del autor es que la depresión en los adolescentes es una cuestión seria y no deben ser menospreciadas. ¿Me hago entender? No, señor, yo no entendí. No me hice entender. No, Pues profe, la verdad, profe, no me quedó muy claro tampoco. no, tampoco. O sea, tengo confusión porque en el primer párrafo también, o sea, para mí estaría deducible. Claro está que cuando su merced dice, pero muchas otras veces constituye síntoma de un trastorno más profundo, adecuado, puede agravarse y devenir de otro proceso crónico, ya no estamos tocando solamente la edad de los adolescentes, sino todas las edades. Pero entonces ahí es donde me queda la duda, entonces, ¿en qué nos basaríamos para el tema del fragmento principal? Listo, entonces vamos muy buena, vamos a ir hasta aquí. Formato. Ay, que este computador a veces se vuelve un poquito lento. Bueno, mientras esto carga. Listo. Tengo que colocar la nueva. Listo. Entonces, vamos a relacionarlo con colores para que nos quede mucho más fácil. ¿Listo? Y vamos a dividirlo por premisas, que me interesa que esté dividido por premisas. Entonces, premisa, acá tenemos la premisa A. ¿Listo? O la primera premisa. Considerar que la depresión que sufre el hijo adolescente es cosa de la edad puede constituir un gran error con graves secuelas. Es decir, la depresión en adolescentes no solamente puede estar asociado a una cuestión relacionada con la edad. ¿Todos de acuerdo para esta primera idea? Sí, señor. Entonces, lo primero que está diciendo el doctor es que no solo es una cuestión relacionada con edad y hay que tener cuidado. Siguiente oración relacionada con esta misma oración. ¿Y por qué sabemos? Porque explica, ¿no? Realmente no es una cuestión solo semántica, sino que es sintáctica. Porque, ¿cierto? Entonces acá la colocamos en 2. Porque en muchos casos los síntomas de la depresión juvenil están asociados a factores de crecimiento y desarrollo. Dice, están asociados. Es verdad, no está diciendo que es, no, pero miren lo que tenemos acá, un pero, y acá tenemos 3, muchas otras veces, y esto es importante, les decía, dice muchas otras veces, es decir, que por porcentaje, por estadística, suele ser, la depresión suele ser síntoma de trastornos más profundos relacionados con otras cosas, más allá de factores de crecimiento y desarrollo. Y si yo digo eso, estoy diciendo que son malos casos de gravedad por trastornos profundos que aquellos referidos a cosa de la edad.
Ergo, lo que estoy concluyendo acá es que la depresión que sufren los adolescentes no es una cosa meramente de la edad. ¿Me hago entender con estas tres premisas? Sí, profe, ahora sí. Vale, muchas gracias. No, muy bien. ¿Y cómo identificamos estas tres premisas? Importante. Acá tenemos conectores. Esta es una oración, ¿cierto? Y separo, coma, por, pero, digo, porque, es decir, que es explicativo. Esa es una premisa. Coma, pero, tercera premisa. Es decir, en este párrafo hay tres premisas, ¿cierto? Cuya premisa principal es la primera. Tengo una contraposición, 2, y una conclusión, que es 3. ¿Listo? Pum, pum. Ahora, según estas premisas que estamos acá, están apoyando a la primera. Me están dando datos realmente. No me están afirmando nada concreto frente, sino me está dando datos. ¿Listo? Y es sobre la cantidad de adolescentes que sufren depresión. Entonces están apoyando la idea 1, es decir, la del primer párrafo. Para concluir que este alto índice de persistencia es el que permite concluir que las depresiones en los adolescentes no deben ser menospreciadas. Es decir, no son cosa de la edad. Ergo, la tesis del autor es que las depresiones docentes deben ser tomadas de manera seria porque no son asuntos relativos solamente al desarrollo. ¿Todos entendimos la posición del autor y cómo va defendiendo su idea? Pues, profe, sí, o sea, yo sí, al principio tenía un poco de duda, pero ya digamos con la división de las primeras premisas y con la argumentación de los porcentual, ya obviamente queda un poco más claro. ¿Listo? ¿Y el resto? Sí, profe. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muy bien. Ojo, estos son textos argumentativos, pero ninguno de estos es un texto académico realmente. Son textos de opinión. Es decir, son textos argumentativos que tienen esa intención, pero no es un texto académico. Los textos académicos incluso son más rigurosos en su estructura. Pero este primer ejercicio nos acerca justamente a mirar cómo debemos construir un texto y cómo se cumple la intención comunicativa, que lo vimos la clase pasada realmente. Y es esta, la de persuadir. ¿Y yo cómo persuado a alguien? Por medio de cifras, por medio de argumentos, por medio de premisas. Y esta es la manera en cómo una estructura argumentativa cumple con su intención comunicativa. ¿Listo? Ahora, en términos estrictos, siempre que hablamos de una intención comunicativa, podemos hablar al menos en 4 órdenes dentro de un texto académico. Uno narrativo, uno descriptivo, otro expositivo y otro argumentativo. Ojo, es importante. Todos pueden ir en un mismo texto, pero lo que define justamente una intención es aquel que tiene mayor énfasis y fuerza. En este caso, el texto argumentativo, pues la intención es argumentar. ¿Cuál es el objetivo de un texto narrativo? Exposición de hechos relatables a través de una trama. ¿Qué es una trama? La manera en que yo voy hilando en un orden espacio-temporal una serie de acontecimientos ficticios o reales dentro de un orden narrativo. ¿Listo? Es como cuando usted le cuenta su día a su esposa, a su hijo, o se cuenta a sí misma la historia o el paso de su día. A eso le llamamos trama. Y por lo regular tienen la siguiente estructura, esta que nos enseñaron en primaria: inicio, nudo y desenlace. Una introducción, cómo comienza su vida, un nudo, que por lo regular refieren al espacio central o de mayor realización del día, y un desenlace en el que se termina, se concluye, se cierra. ¿Listo? Y acá características, pues la asociación por analogía, el uso de metáforas, toda vez que pensemos el carácter narrativo dentro de los géneros literarios, que buscan placer estético, pero la narración puede ser un aspecto relacionado justamente con un caso de carácter argumentativo. Ejemplo, ustedes me dicen si miento o no, pero ¿es o no cierto que un abogado lo que busca frente a un juez es persuadir sobre la inocencia de su defendido? ¿Eso no es cierto? Sí, claro, ¿Cierto? y está generando un argumento. ¿Cierto? Entonces uno dice, bueno, un abogado. Y supongamos que un abogado va a utilizar el relato de lo que hizo una persona, un fiscal, que es su contraparte, ¿cierto? Relata justamente lo sucedido en un día. Ejemplo, el señor Rodríguez se encontraba en la cafetería a las 4:30 de la mañana, aparentemente desayunando,
pero testigos enuncian que salió a las, no sé, a las 5 de la tarde a encontrarse con un sujeto que posteriormente desapareció, ¿no? Está narrando algo, ¿cierto? Pero esa narración sirve como material, como sustrato para argumentar algo posteriormente. ¿Me hago entender? Es decir, si pensamos el aspecto narrativo solo como un elemento suscrito a la literatura, estamos cometiendo un error, porque usted puede narrar dentro de un texto, narrar una historia. El ejemplo más claro, caballeros de teología, se me olvidó se me cruzó la palabra alegorías, las parábolas de Jesús. Eso no es cierto que las parábolas son narraciones, ¿cierto? ¿Es cierto? La del buen samaritano, la que ustedes quieran. Ahora bien, si son una narración ficticia o real, sirven para denotar alguna cuestión de carácter mucho más concreto, argumentativo. ¿Listo? Entonces, recuerden, la narración puede ser un recurso para un argumento, ¿no? Como cuando usted le quiere explicar a alguien por qué llegó tarde. ¿Qué hace usted? Pues le escribe lo que pasó, le puede narrar lo que pasó. ¿Listo? Ahora lo descriptivo. Cuando hablamos de lo descriptivo, está centrado en la explicación de las características de alguien o algo, ¿cierto? Entonces, el conocimiento de las propiedades se refiere a una persona, objeto, lugar o situación. En este elemento, pues, digamos, cuando hablamos de una intención comunicativa asociada solamente a la descripción, podemos entender esto como manuales. Los manuales buscan describir, de hecho lo vemos en la diapositiva anterior. Entonces, un informativo es positivo, brindar información de determinados fenómenos. Esas son las características que refieren. Pero usted puede explicar en un orden analítico algo para servirse como argumento. El orden expositivo es incrementar el conocimiento del oyente, la búsqueda de información, lo mismo, y el argumento, convencer, persuadir a partir de una tesis, lógico de argumentos. Todas estas son elementos que hacen parte de un discurso narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, que guardan intención, pero que pueden ir en distintos espacios. Un texto literario también puede ser argumentativo, es decir, la novela de violencia, o digamos en las novelas de existencialismo, como la de Albert Camus o Sartre, ¿cierto? Tienen ese orden pueden llegar, también son filosofía. Entonces, no se limiten a una cosa porque no son blancos o negros, sino realmente son grises. El asunto es cómo se usa. Y para ello, vamos a entrar a algo que ya pues, nos comienza a apelar más que esta exposición, que solo era recordar, y si es los principios de cooperación conversacional de Humberto Eco. ¿Listo? Acá vamos a prestar mucha atención porque digamos que se complica un poquito las cosas, pero nos sirve justamente para atravesar o relacionar algunos elementos de carácter constitutivo que van a ser muy importantes. Y acá por alguna razón se había duplicado. Listo. Un momento. No, estamos acá. Listo. Entonces, ¿cuáles son el principio de cooperación conversacional? ¿Listo? ¿Qué se busca un texto argumentativo? Que sea pertinente, que sea veraz, que sea claro y que sea conciso. Cuando yo digo que un texto académico debe ser pertinente, de acuerdo con lo que yo he redactado acá, cuando se lee un texto se espera que lo escrito sea relevante para el proceso de comunicación. ¿Y cómo sé que lo escrito puede ser relevante dentro del proceso de comunicación? Primero, que esté dentro del campo semántico, es decir, que sea pertinente desde el punto de vista del cual yo he partido a hablar. Ejemplo, si yo comienzo a hablar de la violencia en Colombia y no sé, y comienzo a relacionar los problemas de otros países, salvo que esos conflictos tengan injerencia en el mío, no son relevantes dentro del proceso de comunicación. Entonces la pertinencia refiere a que aquello que estoy hablando, diciendo, está dentro del campo semántico que yo he dispuesto para el texto que estoy escribiendo. Verás, cuando un texto se escribe, sus premisas deben ser verosímiles. Ojo, no veraces, que refiere a como una verdad absoluta, sino verosímiles, creíbles, que estén ordenadas de tal manera que presuman una verdad que pueda ser demostrable. Claro, debe tener sentido claro a nivel local y global. ¿Qué refieren estos niveles? Nivel global,
toda la estructura del texto, que cuando yo lo leo tenga sentido completo. Nivel local, por cada párrafo, en cada estructura, cómo se está componiendo. Y finalmente, conciso, debe mantener ideas claras y distintas en coherencia con un objetivo y un plan textual, una estructura que más adelante nosotros veremos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar estos elementos sobre la pertinencia. ¿Listo? Para que veamos. Los demás yo creo que son bastante claros y es que sea veraz y demás, pero la pertinencia es un elemento que de pronto nosotros podamos encontrar y para ello yo he preparado algunos ejemplos. Cuando se lee un texto, se espera que lo escrito sea relevante para el proceso de comunicación y eso es lo que hemos hace un momento descrito. Ejemplo, Juan dice, la semana pasada estuve muy deprimido. Fui en busca de Carlos para que me diera consejo, pero estuvo bastante reacio a ayudarme. Punto y coma, casi que me atacó en vez de ayudar. ¿Listo? Acá hubiera podido haber, si queremos, un punto, un coma, además. No es, yo le recomiendo el punto, que es más sencillo, sino que el punto y coma también es una relación de justaposición que después más adelante veremos. Ah, Carlos. Sí, la semana pasada fui a la universidad donde estudia Carlos, la Universidad de la Pradera. Creo, muy bonita. Pregunta. Lo dicho por Pedro es relevante para la comunicación que ha iniciado Juan, que se pregunta por qué Carlos no lo quiso ayudar. No, señor. Porque, No, no, no tiene ninguna relevancia, profe. ¿y cuál es el motivo? Porque está hablando más desde la universidad y no de la situación de Juan. Muy bien, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero. Es decir, cuando hablamos de la pertinencia, es decir, que tenga coherencia con lo que yo estoy hablando. Claro, acá yo estoy utilizando como oraciones básicas, pero pasa muchos en textos. Es decir, lo que usted dice, irse por la rama. Entonces, la formalización de lo expuesto es la siguiente. A es pertinente para B sí y solo si A complementa lo afirmado en B. ¿Qué es complementar? Complementar es que relaciona la información con algo adicional. ¿Listo? A amplía B si solo si hace explícita la información necesaria para comprender B. Entonces, hay dos niveles de pertinencia, de complementación y de ampliación. ¿Listo? Y lo veremos más adelante. ¿Cómo quedaría entonces un adecuado uso del principio de cooperación conversacional? A. Me encontré con Carlos y me dijo que estaba muy ocupado con su trabajo. B. Creo que no te ayudó porque tenía su cabeza en otras cosas. ¿Listo? En este caso es de ampliación. Claro, usted dice realmente no explico nada, pero amplía la información para comprender la razón por la cual no pudo ayudar y es que tenía su cabeza en otras cosas. Entonces se cumple al principio, en este caso es pertinente por ampliación. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Entonces vamos a complejizar esto aún más. ¿Listo? Las formas de ampliación o complementación, ¿cierto? Van a ser las siguientes, ya sea por análisis, matización, síntesis y contraposición. Pongan mucha atención a esto porque esta es como el motivo por el cual vamos a tener el taller evaluativo de la próxima semana. ¿No? Pues pongan mucha atención a esto. Y ojo, mi interés en esta clase es que su redacción de texto sea precisa, concreta, específica, que sea metódica. Es decir, que ustedes no estén improvisando sobre este ejercicio. Y para ello, pues justamente vamos a utilizar estas estrategias o estos elementos que hacen parte de la construcción textual de un texto académico. En ese orden de ideas, primero, podemos aludir al análisis. ¿Qué quiere decir el análisis? Al menos en dos niveles. Uno analiza cuando parte de lo general a lo particular. ¿Listo? Esa es una estructura analítica en un sentido lógico formal, en un sentido de análisis y de representación de mundo, si se quiere. Un sentido analítico es todo aquel que parte de un principio que me permite relacionar o interpretar una cuestión de manera una cuestión particular. Ejemplo,
Los casos de factorización tienen una construcción analítica. ¿En qué sentido? Usted se aprende el caso de factorización en el álgebra de Baldor y usted hace ejercicios. ¿Y cómo lo resuelve? Aplicando ese mismo caso de factorización. En ese orden de ideas, pues un análisis porque parto de una cuestión general y aplico a nociones particulares. ¿Listo? En escritura se relaciona de la siguiente manera. Vamos a leer la formalización y luego vamos a dar algunos ejemplos. A analiza lo dicho en B si solo si A presenta los elementos que componen B y que ayudan a su comprensión. Vamos a hacerlo de manera muy básica y luego vamos complejizando. ¿Listo? Entonces acá tenemos nuestro recuadro. Voy a tapar el resto de cuadros para que no los confundan. Y vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces, comencemos con lo más básico. El carro. Uy, esto está muy pequeñito. Vamos a agrandarlo un poquito más. Inicio. 20. Más grande. Podemos verlo. 36. El carro de Juan. Tiene 4 ruedas, un motor y, no sé, y retrovisores. ¿Listo? ¿Qué hace que una cuestión o una oración sea de carácter analítica? Primera característica. 1. Que el predicado esté contenido en el sujeto. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuál es el predicado de la oración, de esta oración? ¿El qué, profe? El predicado. ¿Sería el carro? Mío, montanos. Recuerden sus clases. Tengo sujeto, verbo y predicado. ¿Cuál es el sujeto? Cuatro, ¿la rueda? Tiene 4 ruedas, un motor y retrovisores. Ya me estoy asustando un poquito, vamos a recordar. ¿Listo? El sujeto es el carro. ¿Listo? Que a su vez acá hay un artículo y un sustantivo, ¿no? ¿El carro de quién? De Juan, ¿cierto? Tiene el verbo, ¿cierto? Y 4 ruedas es el predicado. ¿Todos recordaron? Más o menos, profe. Vamos otra vez. Entonces, recuerden que la estructura proposicional de nuestro idioma nos sugiere 3 cuestiones, 3 elementos mínimos. Sujeto, verbo y predicado. El predicado es aquello que se dice del sujeto y el verbo es la acción implicada en aquello que se dice sobre el sujeto. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Ahora bien, ahora volvamos a esto, a lo analítico. El predicado está, arreglémoslo porque el predicado está contenido en el sujeto. Es decir, 4 ruedas, un motor y retrovisores son cosas que tiene un carro. Sí, señor. Sí, señor. Eso es lo que quiere decir, es decir carro es tanto como decir 4 ruedas, un motor y retrovisores. El predicado está contenido en el sujeto, es decir, tiene un carácter explicativo, no ampliativo, sino explicativo. Es decir, yo no estoy diciendo nada distinto a la definición de carro. Acá comenzamos con oraciones, pero más adelante lo haremos con párrafos, pero como noto algunas dificultades, pues vamos a insistir un poco en oraciones. Entonces, un ejemplo un poco más complejo. El triángulo, la suma, el triángulo es una figura geométrica cuyos ángulos suman 180 grados. Bueno, acá me toca escribirlo, pero
Vamos a recordar. ¿Cuál es el sujeto de esta oración del triángulo? Me faltó. El triángulo. El triángulo es el sujeto de la oración. El verbo, Es. muy bien, lo vamos a hacer acá en este. No se ve en este. Ay, no me quiso. Es, listo, perfecto. Y por lo tanto, el predicado es una figura, ¿cierto? Y acá lo colocamos en verde. Esto sí molesta a veces. Listo, en verde, listo. Ahora, y acá les ayudo. ¿Un triángulo puede tener más de 3 ángulos? No, señor. No, porque si no, no sería un triángulo. ¿Y sus ángulos pueden medir menos o más de 180 grados? No, señor. En ese orden de ideas, el predicado está contenido en el sujeto. Entonces, estas dos oraciones son oraciones analíticas. A analiza lo dicho en B, si solo si A presenta los elementos que componen, que son constitutivos, que no amplían, sino que son aquellos que definen al sujeto y que ayudan a su comprensión. Cuando uno analiza algo, realmente uno está descomponiendo, como cuando usted de niño desarmaba el carro y definía cómo funcionaba cada parte, ¿cierto? Pero realmente no está ampliando una información adicional sobre aquello que se está diciendo. ¿Todos van conmigo? Sí, señor. Entonces, ahora vamos a hacerlo con un párrafo. ¿Listo? Que lo miraremos más adelante, pero vamos a hacerlo ahora con un párrafo. Una oración es un poco más sencillo. ¿Listo? Entonces, voy a utilizar un párrafo, una idea muy cotidiana, y más adelante, cuando estemos viendo ejemplos de los demás, terminaremos o ideas como un poco más complejas. Entonces, la comida tradicional colombiana se caracteriza por matizar sabores de distintas partes del mundo, como África, no sé, Europa, no sé, y Asia, ¿cierto? Entonces, la comida tradicional colombiana, cuando digo se caracteriza, estoy aludiendo una cualidad, ¿cierto? Es decir, que son condiciones que me permite comprender, ¿cierto? Y acá voy a hacerlo más claro. La comida tradicional colombiana es deliciosa y mestiza como su historia. Así. ¿Cómo? Se caracteriza por matizar sabores de distintas partes del mundo como África, Europa. Entonces acá tenemos dos oraciones. Vamos a hacerlo así para que dos oraciones y B. ¿Listo? Dos premisas. Acá colocamos esto no me encanta. A y B. Entonces, la comida tradicional colombiana es deliciosa y mestiza como su historia, ¿no? Entonces, tenemos la primera oración. La pregunta que usted se haría es ¿por qué? Cuando usted se pregunta por qué, yo puedo aludir a aquellas cualidades o a aquellos elementos como deliciosa. Se caracteriza por matizar sabores de distintas partes del mundo, como África, Europa y Asia. Es decir, estoy describiendo o descomponiendo las cualidades que me permiten definir que la comida colombiana es deliciosa. ¿Me hago entender? No, profe, me embolaté ahí con las dos ideas. Sí, vamos a hacerlo con colorcito para que nos quede mejor. Entonces, tengo verde y tengo... lo que pasa es que acá se puede... pues, yo lo redacté diferente, pero... A ver. Acá. Listo. Tenemos las dos ideas y si quieren mejor, para evitarnos confusiones... Ay, Dios mío. Y acá coloquemos A. Que puede ser de distinto con el otro. Entonces, A analiza lo dicho en B, o sea, de hecho, es que acá podemos invertirlo mejor acá. B analizo lo dicho en A.
Sí, pero el orden de los factores no altera el resultado realmente. Y acá coloco A. Esto para yo hacerme entender. Y acá. Entonces dice, B analiza lo dicho en A, sí, solo si B presenta los elementos que componen A y que ayudan a su comprensión. Entonces, A, ¿qué dice? La comida tradicional colombiana es deliciosa y mestiza como su historia. ¿Listo? Entonces, primera idea. ¿Por qué es deliciosa? Porque se caracteriza por matizar sabores de distintas partes del mundo. Relaciona la primera idea. ¿Listo? Y B, mestiza como su historia. ¿Por qué? Porque trae distintos sabores de África, Europa y Asia. Es decir, estos son elementos que caracterizan a la comida colombiana. Es decir, que están implícitas en la realización o lo que nosotros definimos como comida colombiana. Está implícita en la definición de comida. Hasta ahí me hago entender. Me queda una inquietud. Si tenemos la primera idea que me dice que la comida tradicional colombiana es deliciosa y mestiza como su historia, y la B dice que caracteriza por matizar los sabores distintas, ¿por qué solamente me baso con la segunda idea y no con la primera cuando lo tradicional también puede ser importante en el tema de la comida? Ah, pero en este caso estamos diciendo que la comida tradicional es mestiza en sí. Es decir, que lo que nosotros definimos como tradicional es una comida marcada por la migración. Claro, esto viene con más ideas, pero lo que estamos aludiendo es que la comida tradicional de colombiana es una comida mestiza, ¿cierto? Es decir, cuya herencia viene de distintas partes del mundo. ¿Me hago entender? Ok, ya entendí. Sí, es que en la parte, o sea, en la primera parte donde habla de lo de tradicional, me estaba basando en eso. Pero claro, cuando estoy con la parte mestizo, me tengo que unir con la África y lo de Asia para tomar la segunda idea. Ya, profe, ya entendí. Gracias. No, con todo gusto. ¿Y para todos queda claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, esta es una construcción analítica, realmente. ¿Sí? Bueno, entonces, ojo porque muchos textos se construyen. Nosotros vamos a hacer un ejercicio con el texto de San Alfonso María Ligorio, que a mí me gusta, porque toda la construcción que hace San Alfonso es de carácter analítico. Es impresionante, ¿cierto? Es un texto analítico, normal, habitual. Bueno, vamos a pasar al el que matiza. El analítico y el sintético son los más complejos, ¿listo? Porque son los de estructura. Matiza. Entonces, A matiza B si solo si A reduce el alcance de la afirmación de B, ¿listo? Entonces, esto de matizar el alcance, vamos a hacer el ejercicio ahora con esta partecita, ¿listo? ¿Qué es matizar? Matizar es cuando yo reduzco el alcance, es decir, de lo que yo estoy diciendo. Un ejemplo clarísimo es con las declaraciones de los periodistas o de los políticos respecto a la culpabilidad de un acusado. Ellos nos dicen es culpable, así tengan todas las pruebas, así lo hayan hallado matando a alguien. Hasta que no haya sentencia, esta persona no puede ser definida como criminal o por el crimen que ha cometido. Entonces, ¿qué dicen? Aparentemente, presuntamente, ¿cierto? Miren que eso matiza, limita el alcance. ¿Me hago entender? Tal vez con el ejemplo lo podamos tener un poco más claro, profe. Listo. Entonces, hay varias maneras de matizar. ¿Listo? Que hay varios recursos para eso. Entonces, uno son los eufemismos, otra los matices y me falta otro, esta vaina se me pasó. Eufemismos, matices y unas son las, se me olvidó, matizaciones. Bueno, trabajemos con estos dos mientras termino el otro. Eufemismos. Entonces, un ejemplo. Voy a utilizar uno bobo y luego uno serio. Uno serio. Entonces, uno puede decir defecar
¿cierto? Pero un eufemismo es hacer popis. ¿Me hago entender? El alcance o la afección o lo que está en capacidad de causar un término. Eso es un eufemismo. Decir eu, que en griego significa bueno, femismo, forma, ¿cierto? Entonces, buena forma. Bueno, eso sería eumorfismo, perdón. Eufemismo es buen sonido, perdón. Femismo de fonema. Eufemismo, buen sonido, que suena bien. Entonces, ¿qué suena más bonito? ¿Decir popis o defecar? Defecar. ¿Defecar suena más bonito? Uy, bueno, Popis, popis. popis, ¿cierto? Ya. Ahora utilicemos un término político más serio, que tuvo acá lugar. Una cosa es masacre. Yo no sé si ustedes recuerdan esas declaraciones. Y otra es asesinato, homicidios, homicidios colectivos. ¿Recuerdan? ¿Qué suena más duro y más serio? ¿La masacre o homicidios colectivos? La masacre. Claro. Pues para mí, Y esto pasó, esto fue una nota. El Estado colombiano dijo, en vez de decir esto no son masacres, son homicidios colectivos. Claro, se están refiriendo al mismo fenómeno, pero que suena menos duro. Homicidios colectivos. Y al quitarle, al matizar, al limitar el alcance de esa afirmación, pues tiene menos impacto político. Otro ejemplo, pero al contrario. Una cosa es decir, movimiento, ¿cómo se define la guerrilla? Grupos al Al margen margen. de la ley, ¿cierto? O, como también se los ha llamado, terroristas. ¿Qué suena peor? Terroristas. Terroristas. ¿Cierto? Entonces, miren cómo estas matizaciones a nivel discursivo y político tienen un uso. Es decir, realmente los eufemismos, claro, uno lo puede utilizar en contextos si ustedes lo utilizan frecuentemente, ¿no? Incluso ustedes utilizan eufemismos utilizando formas no de superlativos y de... Ay, se me olvidó el otro término. Bueno, ejemplo, como son mentiritas, ¿no? Entonces yo utilizo el le reduzco, ¿no? Ese tipo de cosas son formas de limitar el alcance, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos... Profe, de cierta manera eso no afectaría el grado de dramatización del discurso como tal, ¿no? Sí, sí, Matizar un poco. sí afecta, y mucho. Sí afecta y hay maneras de hacerlo. ¿Por qué afecta? Porque realmente es sobre las implicaciones y alcances que yo tengo. Ojo, claro, en un texto académico que no busca tener una posición política o demás, puede que utilizar eufemismos no sea lo más, algo que defina la calidad, pero piense esto en un discurso político, ¿no? El uso de eufemismos es importante. Usted no puede hablar como acostumbra, sino existe cierto código para nombrar algunas cosas. Ahora, esto que hemos dicho, si usted dice grupos al margen de la ley, usted está limitando el alcance y la responsabilidad sobre ciertos actos a propósito de la guerrilla. Pero si usted dice terroristas, usted está implicando una cualidad que sugiere que son grupos que tienen que ser perseguidos a toda cosa. Es decir, hay una implicación en el argumento por solo nombrar. En el anterior ejemplo, si usted dice masacres, usted está aludiendo a una realidad, y esto puede ir en un texto académico, usted está aludiendo a una realidad que ejemplifica la responsabilidad del Estado sobre la muerte de gente de una manera atroz, es decir, que atenta contra los derechos humanos. Cuando usted dice homicidios colectivos, aún refiriéndose a eso, le quita el carácter atroz, ¿cierto? Que remitía a una noción que traspolaba la acción de las Fuerzas Armadas paramilitares o quien se quiera referir. Entonces, sí tiene impacto discursivo y las palabras y el uso que yo haga debo tener cuidado, sobre todo cuando son textos que tengan, incluso académicos, carácter político, de análisis. Es decir, ¿de qué manera yo estoy hablando? ¿De qué manera estoy
relacionando este tipo de afirmaciones. ¿Me hago entender? Sí, profe, y me surge otra idea, otra pregunta mejor. ¿Tendrá uno que tener en cuenta el público al que está escribiendo para tener en cuenta ese tipo de elementos, de palabras para usarlas? Pero claro. Perfecta pregunta, sí, evidentemente. Eso es lo que llama Perelman como unión de los espíritus, y es que uno tiene que tener el auditorio. Ahora, un texto académico se refuerza no utilizando eufemismos, sino tecnicismos. Entonces, digamos, voy a utilizar otra vez términos bobos. Entonces, digamos, uno puede decir orinar, ¿cierto? Hacer chichi, que es como el más, ¿cierto? Pero el término técnico es miccionar, ¿cierto? Y entonces, por eso los textos académicos guardan, como quieren ser, miren que esto es muy interesante, lo vimos la clase pasada, tiene una pretensión de objetividad, ¿cierto? ¿Qué sugiere eso? Que el uso de los eufemismos no debería ser requerido toda vez que usted relaciona un concepto con ideas claras y distintas, con el término técnico concreto que evita la politización de las palabras o de las ideas. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, Ahora, profe, gracias. ¿tan fácil es lograrlo siempre? Depende del tema. Depende muchas veces del tema. ¿Listo? Pero lo que busca justamente un texto académico es utilizar entonces lo técnico, lo estrictamente, ¿cómo se llama? ¿No? Claro, yo en un texto no hablaría masacres toda vez que ese término no haya sido definido por una ONU, por un autor, y uno define masacres entendido por ta. Pero cuando tienen uso político, yo utilizo masacre con otras intenciones comunicativas. Lean los textos, es decir, y uno encuentra, claro, no nos compete tanto, pero eso es análisis del discurso. Cuando uno hace análisis del discurso, para quien le interese, uno evalúa qué palabras, qué tono utiliza. Y esto no tiene que ver con el uso de eufemismos y matizaciones. ¿Listo? Matizaciones. Listo. Esto es muy importante. Entonces, y se suele usar. Y tiene una función lógica. Entonces digo, todos los hombres son infieles. ¿Cierto? Entonces suena que todos son, y de hecho hay un ejercicio más adelante. ¿Qué pasa si yo en vez de todos digo algunos? ¿Tiene el mismo peso? No, señor. No, claro. Esta es una forma de matizar. Es decir, afirmaciones como todos los hombres, uno dice, no, incluso si usted dice, para no ir tan lejos, la mayoría, es que es menos grave que decir todos. Ay, ¿cierto? Esa es una matización, ¿cierto? Es decir, esto es de número. Entonces, si uno dice todos, la mayoría o algunos, ¿cierto? Ejemplo, ¿cuándo pasa eso? Usted va a un colegio, está en un salón de clases y usted le dice, es que este salón es horrible, ¿no? Y si usted dice, algunos estudiantes de acá, no todos, ahí está matizando una idea, ¿no? ¿Hago entender? Es decir, esa la matización es muy sencillo. Entonces uno puede matizar por eufemismos, por matices y por mitigaciones. Ay, se me olvidó. Ya, bueno, ya miraré el otro término. Bueno, ahora vamos con vamos a controvertir. Antes de... Entonces, A contravierte B. A contravierte lo dicho en B. Sí, solo si A refuta o es la tesis opuesta a B y se presenta como dicha crítica. Ya lo miraremos y ya miraremos síntesis para hacer el ejercicio porque requiero... Acá tenemos algunos ejemplos, ¿listo? Que me es más fácil hacerlo así. O sea, los primeros dos los explico. Síntesis es el opuesto al análisis y la contraposición lo vemos en la próxima clase porque es el de los más complejos. ¿Listo? Porque la contraposición me expone a mí a hablar de la voz del texto. Los textos son polifónicos. Quiere decir que aunque usted lo escribe, usted no es el único que habla en un texto. Y de hecho, la matización, el orden de la matización también tiene que ver con algunas de estas cuestiones. Pero bueno,
Entonces, acá tenemos dos oraciones y dice, A, se dice que todos los colombianos saben bailar. Pues bien, aunque todos bailen, lo cierto es que algunos lo hacen bien y otros no tan bien. Entonces, ojo, miren, una cosa es decir esto, entonces lo voy a tachar para que veamos. Uno puede decir, todos los colombianos saben bailar. Si yo digo todos los colombianos saben bailar, estoy afirmando con la totalidad de la universalidad que corresponde a esta proposición. Pero si yo digo se dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Tiene el mismo peso con decir se dice qué? No, Aquí señor. sí, como que se dice, se contempla, aparentemente. Eso es matizar. Al parecer, todos los colombianos, es decir, Según encuesta. según la encuesta, no, según una encuesta estoy argumentando. De hecho, tiene mucho más peso. Ojo, esto es muy interesante lo que acabo de escuchar. Una cosa es decir, todos los colombianos saben bailar. Y uno dice, uy, ¿cierto? Pero uno puede decir la opinión de esta persona. Pero dice, según una encuesta, todos los colombianos saben bailar. ¿Qué tiene mayor peso? La primera afirmación, ¿solo todos los colombianos? ¿O según una encuesta? La encuesta sería. La encuesta. Claro, la encuesta, porque entonces eso viene sostenido por un ejercicio sistemático de consulta. Entonces ahí no está matizando. Uno matiza cuando limita el alcance de la afirmación. Y ustedes lo pueden hacer. Si ustedes tienen duda de algo, uno, no sé, están haciendo un estudio sobre los movimientos, no sé, sobre la experiencia de fe en un colegio. Entonces, usted puede decir, todos los colegios laicos o todos los colegios públicos refutan o ignoran, no sé, los valores cristianos y humanísticos. ¿Y usted cómo sabe? Entonces dice, se puede evidenciar o aparentemente o por experiencia, por la experiencia de algunos estudiantes y padres de familia en algunos colegios públicos, ¿sí? Entonces uno limita el alcance y uno lo limita toda vez que no tiene manera de argumentar o sostener una afirmación, ¿cierto? En el caso de los periodistas, cuando dicen presuntamente, el presunto es porque no, hasta que no haya sentencia, esa persona realmente no es culpable de ese crimen. Entonces no pueden decir que es. Bueno, ahora bien, dice, se dice que todos los colombianos saben bailar. Pues bien, aunque todos bailen, lo cierto es que algunos lo hacen bien y otros mal. Y ahí matizo, acá limito el alcance totalmente, en una oración. Y dice la cuestión, dice, cuando un texto, no, esto es. A matiza B sí, solo si A reduce el alcance de B, ¿cierto? Bueno, acá podríamos decir A, pero reduce el alcance, la matización. ¿Listo? ¿Hasta ahí me hago entender? Sí, señor. Entonces, esa es una matización. Profe, una pregunta. Ahí solamente estamos hablando de A, B, pero no de B a A, ¿cierto? Entonces solamente es la matizada en en la segunda intención. Sí, en la segunda intención. ¿Listo? Yo ahí me invertí las premisas, pero realmente es B matiza toda vez que limita el alcance de A. Esa sería la reacción correcta. ¿No? Entonces recuerden que cuando matizo no puedo hacer pero eufemismos o este tipo de recursos para la matización. Bueno, y vamos a ver este último que es A, y es los vertebrados son mis animales favoritos. Aquellos vertebrados incluyen los reptiles y los peces. Todos ellos son animales que por definición son vertebrados. ¿Listo? Las definiciones o las construcciones taxonómicas son hechas a partir de ejercicios analíticos. Entonces, vertebrados, mamíferos, sapiens, Homo sapiens sapiens, ¿no? Y ya miraremos la próxima clase cuando definamos lo sintético, que sí nos refiere a una cualidad diferente. Por lo demás, lo que hemos visto, vamos a llegar hasta estos dos para no confundirnos más y que vayamos ensayando poco a poco, pero hasta lo que hemos visto hasta el momento, ¿todo claro? ¿Alguna duda o comentario? No, profe, creo que hasta el momento está pues todo claro.
Ya digamos las preguntas también se vendrían revisando en el momento de la revisión de los mismos párrafos, cuando empiecen a surgir las dudas o cosas así por el estilo. Pero pues por el momento hay una claridad, algo. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué va a proceder la próxima clase? La próxima clase terminamos de explicar los dos y hacemos nuestro taller evaluativo, ¿listo? Y en la misma clase explicamos el ejercicio y les doy la entrega. Por ahora, yo creo que mañana en la mañana les dejaré una lectura sobre hipercorrección, es sobre cómo nosotros podemos entender la escritura. Mi ánimo es que nosotros entendamos el ejercicio de la escritura académica como un ejercicio que refiere a la artesanía. Y por ahora, sin querer coartarle su ánimo retórico, estético, lo que a mí me interesa es que ustedes escriban textos claros y distintos, es decir, así sean grises, pero que en su estructura manifiesten claro. Hay gente que tiene un don para la escritura, incluso escribiendo cuestiones académicas, escribe bellamente. Pero es una cuestión que al menos en el mundo académico no interesa. Lo que importa es que sus ideas sean claras, concretas, y toda tesis sea demostrada y esa demostración lleve a una conclusión factible y creíble. ¿Listo? Entonces, nos vemos el próximo viernes. Miraremos algunos elementos. Todos los textos que nosotros vamos a observar, pues miraremos cómo es su estructura, repasaremos temas como el uso de la coma, que es una cita y demás, sin que esto suponga que no vayamos a ver esos temas de manera específica, pero el ánimo es que vayamos repasando y cada vez vayamos completando nuestro ejercicio de escritura. Bueno, que tengan una muy buena noche y nos vemos. Profe, una pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer con la lectura? Leerla para la próxima clase y hablaremos de ella. Y No más. Nada más. Gracias, profe. Listo. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Profe, feliz noche. La vista, pero... Gracias. Profe, pregunta, ¿la lectura les hace llegar al correo o al correo? Ok, vale, gracias.